Buenos días, Buenos queridos días. estudiantes. Vamos a empezar ahora con la clase correspondiente del día de hoy. Hoy tenemos que ver movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Y sus respectivas gráficas. Eso es lo que vamos a ver en esta respectiva sesión. Cualquier duda o consulta. Ese es el objetivo, ¿cierto? El nombre de la clase. El objetivo viene ahora. Ya. Ahora bien, este es el objetivo de aprendizaje. Dice que es analizar sobre la base de la experimentación el movimiento rectilíneo uniforme y acelerado, que este es el objetivo para varias clases, ¿ya? Porque después de esta clase vamos a ver el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Ahora solamente vamos a ver el movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? De un objeto respecto de un sistema de referencia espacio-temporal, considerando variables como la posición, la velocidad y la aceleración en situaciones cotidianas, ¿ya? Ese es el objetivo de aprendizaje que tenemos que ver. Los aprendizajes esperados para hoy es comprender el concepto de movimiento rectilíneo uniforme, identificar los principales conceptos de cinemática, clasificar los distintos tipos de movimiento y conocer las gráficas del movimiento rectilíneo uniforme. Nosotros cuando nos vamos a referir a este tipo de movimiento lo vamos a nombrar como MRU, ¿ya? Como MRU, ese es el movimiento que vamos a estar estudiando esta clase. Después, en la próxima clase, vamos a estar estudiando el MRUA, que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿ya? ¿A qué se refiere el movimiento rectilíneo uniforme? El movimiento rectilíneo uniforme dice que se caracteriza porque la trayectoria de un móvil es una línea recta, ¿ya? Recorriendo distancias iguales en tiempos iguales. Eso que está subrayado ahí es lo más importante de la aseveración. Significa que recorre distancias iguales en tiempos iguales y su velocidad es constante. ¿Qué significa que su velocidad sea constante? Significa que su aceleración es nula, es decir, su aceleración es cero, ¿ya? Significa que su velocidad es la misma en todo el trayecto. Eso significa que sea movimiento rectilíneo uniforme. Después, la próxima clase, cuando veamos el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, la aceleración ya no es constante. O sea, perdón, la aceleración va a ser constante. ¿Qué es lo que va a cambiar? La velocidad. Pero por hoy vamos a ver el movimiento rectilíneo uniforme, que recorre distancias iguales, en tiempos iguales, y su velocidad siempre va a ser la misma. Por lo tanto, su aceleración va a ser cero, ¿ya? ¿Y cuáles son las características de este tipo de movimiento? La característica de este tipo que es un movimiento se realiza en una sola dirección, ¿ya? Se realiza en una sola dirección en el eje horizontal. ¿Qué significa esto? Que se mueve solamente en el eje X, ¿ya? Se mueve en solamente el eje horizontal. Puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda. Y obviamente su trayectoria es una línea recta, ¿ya? Acá se mueve en el primer dibujo en el positivo y en el siguiente se mueve en el sentido negativo en el eje horizontal, ¿ya? Su velocidad es constante, que implica que su magnitud y dirección no cambian. Recuerden que en la clase pasada vimos vectores. Y la magnitud implicaba al módulo, es decir, al número o lo que vale esa velocidad. Es decir, si yo digo que un móvil lleva una velocidad constante de 20 metros segundo, su magnitud es el 20, ¿ya? 20 metros segundo. Eso se refiere a la magnitud. Magnitud o módulo, que es el número. Vuelvo a reiterar, si yo doy un ejemplo de una velocidad de un móvil de 20 metros segundo, su magnitud es 20.
Su dirección puede ser de este a oeste, de norte a sur. Esa es la dirección. Las magnitudes de la velocidad reciben el nombre de rapidez. O sea, la magnitud de la velocidad recibe el nombre de rapidez. Este movimiento no presenta aceleración, por lo tanto su aceleración es igual a 0. ¿Se entiende? ¿Duda o consulta al respecto? No. Ya, muy bien. Una consulta. ¿Sí? En el libro, creo que era, se mencionaba que hay una diferencia entre la velocidad y la rapidez. ¿Ya? Y ahora usted está hablando de una aceleración. O Sí, sea que sí tienen que ver, porque la tercera característica dice que la velocidad recibe el nombre de rapidez, pero si las dos cosas son distintas. es que lo que pasa es que en esta parte del movimiento rectilíneo uniforme que vamos a estudiar, la velocidad, el módulo, acá lo que dice es que la magnitud de la velocidad recibe el nombre de rapidez. El número solamente. Solamente la parte del módulo de lo que vale tu velocidad. Recuerda el ejemplo anterior. Yo te decía que la velocidad de un móvil puede ser 20 metros segundo, ¿cierto? La parte del 20 metros segundo, eso se conoce como rapidez. Solo el módulo, solo la parte de la magnitud del vector velocidad se conoce como rapidez. No la totalidad, porque si hablamos de la totalidad del vector, tienes un punto de inicio, tienes un punto final, la magnitud, que eso sí es la rapidez, pero todo lo anterior conlleva a un concepto físico más completo que la velocidad. Pero si nos abocamos solamente a la magnitud, al módulo, lo que vale la velocidad, eso se conoce como rapidez también. ¿Se entiende? Ya, sí, sí, creo que entendí. Ya. Ya. Me dicen que no se escucha. ¿Pueden escucharme? Sí. Sí. Ya, muy bien. Vamos. Acá tenemos un ejemplo. Se dice que es movimiento rectilíneo uniforme cuando el móvil, vuelvo a reiterar eso, el móvil recorre distancias iguales en intervalos de tiempo iguales. Por lo tanto, su velocidad es constante y la trayectoria es una línea recta. Acá tenemos un ejemplo de una camioneta, ¿ya? Un móvil. Esta camioneta recorre 30 metros en 6 segundos. Si se dan cuenta, en el primer segundo recorre 5 metros, ¿cierto? ¿Cuánto recorre desde el segundo 1 al segundo 2? 5 ¿Medio? metros. 5. Vuelve a recorrer 5 metros. Y del segundo 2 al segundo 3, ¿cuánto recorre? 5 también. También 5 metros. ¿Se entiende? Y así En tiempos iguales, recorre distancias iguales. Es decir, si en un segundo recorre 5 metros, en 2 segundos va a recorrer el doble, 10 metros. En el tercer segundo va a recorrer el triple, ¿cierto? Y así. En tiempos iguales, recorre distancias iguales. Entonces, ¿cuánto sería la velocidad de este móvil? 5 metros segundo. 5 metros segundo, muy bien. Y ahora, si avanzara más metros por la misma cantidad de segundos, y ahí ya dejaría de ser movimiento rectilíneo uniforme. Si en un segundo recorre los mismos 5 metros, sigue siendo movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuándo varía tu movimiento? Si es este movimiento tuyo, si dobla, por ejemplo, si cambia de dirección o si retrocede, Con ahí el ya desviador. deja de ser un movimiento rectilíneo uniforme, porque varía su sentido. Si esto se mueve hacia la derecha, por ejemplo, si este no está en línea recta, sino que después dobla, y ahí deja de ser un movimiento rectilíneo uniforme.
porque cambia su dirección. Pero si O sea sigue, que, si que sigue en solo línea de eso recta, depende el que sea rectilíneo uniforme. sí, tu movimiento, para que sea un tipo de movimiento rectilíneo y que sea uniforme, tiene que seguir en línea recta todo el trayecto y tiene que recorrer distancias iguales en tiempos iguales. Es como cuando tú en la carretera, por ejemplo, y vas en una línea recta. No doblas para ninguna parte, vas en línea recta, por lo general en el norte, cuando se han ido al norte, las carreteras por lo general son súper rectas, no hay movimientos para ningún lado. Si van en esa carretera que no dobla a ningún lado y el movimiento del acelerador en el vehículo no se altera, va a una velocidad constante, todo ese trayecto es un movimiento rectilíneo uniforme, porque no acelera, se mantiene constante la velocidad, por lo tanto recorre distancias iguales en tiempos iguales. Es decir, si tú vas por la carretera a 120 km/h, eso implica que en una hora tú vas a recorrer 120 kilómetros, en 2 horas vas a recorrer 240 kilómetros, en 3 horas tú vas a recorrer 360 kilómetros, en 4 horas 480 kilómetros. Significa que tu velocidad fue de 120 km/h en todo el trayecto. ¿Se entiende? Ya, pero si eso variara, Deja de ser movimiento rectilíneo deja de uniforme. serlo. Sí, deja de Ah, ya. ser. Entonces, en nuestro ejemplo acá, la velocidad de esta camioneta roja O sea, me fue de interesa, 5 tiene que metros ser en segundo. línea recta para que sea movimiento rectilíneo. Sí, tiene que ser sí o sí en línea recta. O sea, si ya duebla para la derecha o para la izquierda, ahí ya dejó, hasta ahí nomás dejó de ser movimiento rectilíneo. Sí, deja de ser automáticamente. Ah, ya, ok. Continúa. El movimiento rectilíneo uniforme tiene una fórmula y de esta fórmula desprenden varias más. ¿Ya? La conocida velocidad es igual distancia partido tiempo. ¿Ya? Esa fórmula la han visto antes, ¿cierto? Sí. Ya. Ya. Entonces, donde V significa velocidad, ¿cierto? La D es Sí. la distancia recorrida Distancia y tiempo. y T es el tiempo empleado en recorrer dicha distancia. ¿Ya? Velocidad es igual distancia partido tiempo. Recuerden a todos que en el chat les dejé el link de la próxima reunión que va a ser inmediatamente cuando se corte esta, porque me quedan 10 minutos, ¿ya? Estudiar La clave va a seguir siendo un movimiento. Ahí tengo otro link. para ello recurrimos a la siguiente forma. Ya. Entonces, esta fórmula nos da el siguiente triángulo mnemotécnico. ¿Puedes retrocederlo un poquito? Por fin. ¿Sí? ¿Sí? Igual esta clase va a estar grabada. Después de terminar la clase, la vamos a subir. Ya. Esto nos da
el siguiente triángulo mnemotécnico. ¿Cómo se utiliza este triángulo mnemotécnico? Si yo quiero calcular la distancia, tapo la distancia, ¿y qué me queda? B por T. ¿Se entiende? Si yo necesito calcular el tiempo, tapo el tiempo, ¿y qué me queda? Distancia dividido en la velocidad. Si yo quiero sacar la velocidad, bueno, tapo la velocidad y obviamente me queda la fórmula original. Distancia partido tiempo. Y aquí automáticamente me genera otra fórmula, si se dan cuenta. Primero, ahí tengo velocidad, variación de la distancia partido en el tiempo. Tiempo, obviamente, la variación de la distancia partido en la velocidad. Distancia es velocidad por la variación del tiempo. Pero acá me dice x sub f menos x sub 0. ¿Qué significa eso? Eso significa la posición. Recuerden que la clase pasada nosotros estudiamos la posición. ¿Ya? Oiga, mister, ¿Sí? usted dijo C, E y S, O. ¿Cómo? ¿Esa es la C o es la O esa? Esa de ahí, Es, la que está abajo del X, exactamente. es un 0. Por eso se dice X sub 0. Sub significa que está abajo. Ah, Esa ok. X final, recuerden que X significa X sub F, significa posición. El punto de partida, se podría decir. Punto de final. Donde llega tu punto, donde llega, por ejemplo, imagínate que vas en un móvil y donde se detiene, esa es la posición final. Esa es la posición final. ¿Ya? Y X sub 0 es la posición inicial, donde parte tu móvil. ¿Ya? Ay. Posición inicial. Ahora sí. Gracias, Eric. No había... Eso para Ahora, que lo tengan dígalo claro. de nuevo, mister. Esa X sub 0, posición final. Hicimos todo el- Es decir, si yo tengo un móvil, hicimos todo el cálculo, ¿cierto? La velocidad era mi X, la distancia era 50 kilómetros, mi tiempo era un cuarto de hora. La velocidad 50 kilómetros, que es la distancia, dividido en el tiempo, que es un cuarto de hora, me dio 200 kilómetros hora. Me dijeron que lo llevara a metro segundo. Entonces lo hice con el paso rápido. Si va desde A hasta B, rápido, es llevar los kilómetros a metros menos la tiempo de hora a segundo. Eso lo vamos a ver igual con un ejemplo. ¿Ya? Oiga, ¿Me logran escuchar bien? Porque me dicen que no se escucha mi mister, clase. pero mire, es que ahí arriba, Sí, se escucha. arriba de la X, ahí es como un palito, como diciendo eso que también se dice en matemática. Es como promedio. Infinito, creo que. Promedio, sí. Ah, Como nos ya. dio Pero eso en todo el 50.000 este metros siempre va a ir ahí. equivale a 50 kilómetros. Cuando Lo que pasa es que eso significa más que nada el vector. Multiplicar 15 por 60 me dio acá igual debería ir arriba del B. Esos 200 kilómetros hora, recuerdan que en la clase pasada nos lo llevo a metros segundos y me da 55,5 metros segundos. Y la velocidad tiene que ir con un vector arriba. Transformé todas las unidades. Pero si lo quiero hacer muy rápido, basta con anotar. Y cuando veamos la aceleración, también la aceleración va a ir con un vector arriba. Lo divido por 3,6 y eso me arroja el valor indica que tu magnitud es un 55,5. Vector. La fuerza también va con ese un vector. 3,6. Mister, y se podría, o sea, El ahora tiempo no, porque el tiempo es un dividir escalar. 3,6 por 55,5 o se tendría que Recuerdan que la clase pasada veíamos magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Cuando es una magnitud como para que salga el escalar, resultado significa del que 200. queda bien definida solamente con un número. Solamente, por lo tanto, no es un vector. Anotar, un vector necesita, aparte de la magnitud, el módulo, el número, que tú quieras, necesita la dirección y el sentido, el punto de inicio. Cuando tenemos te dan el resultado vectoriales, quedan representadas a través de 3,6. Dividirlo al 3,6 me va a arrojar el valor en metros segundos. Ok, gracias, mister. Dividido. Pasar de kilómetro hora a metro segundo solamente es dividido
es dividido ese Las 3,6 unidades del porque es un momento factor vector, acá me uniforme. respondieron en el La chat de dónde distancia viene es ese en metros 3,6, y está el bien, tiempo Claudio. es en Es del segundos, decimal de los ese segundos, es 3.600 segundos. ¿Qué pero pasa si es nosotros 3.600 nos segundos? acomodamos Lo mucho divides más en los 1000 metros que equivalen a un kilómetro, kilómetro te hora. da ese 3,6, ¿cierto? De ahí viene ese factor de 3,6, que es Esta es la dividir que los más segundos, utilizamos. una hora, Tenemos- en 1000 metros. Tenemos noción, Eric, de velocidad Ese con 3,6 se con divide este tipo de unidad, el kilómetro hora. solamente si quieres ¿cierto? pasar de kilómetro hora a metro Estamos segundo, acostumbrados. rápidamente. Sabemos ¿Ya? más o menos qué tan rápido Y de va, metro va un segundo auto a si va a kilómetro hora 120 se kilómetros multiplica. hora. ¿Ya? Lo vamos a hacer acá. Si quieres pasar de metros segundos a kilómetro hora, Ahora sí. siempre se Gracias, multiplica Eric. por No 3,6. había... Por lo general Ahora, en la PSU, dígalo de nuevo, mister. cuando Ya, den la nos PSU quedan de física se van a acordar de mí. 2 minutos Hicimos para toda Sobre la la tarea. exposición, siempre te dicen, Si hicimos quieren todo nos el cambiamos a la cálculo, otra, ¿cierto? Se mueve la velocidad, porque era era 1000 X, minutos. la distancia era Eso tienes 50 que pasarlo después kilómetros, en cálculos a el tiempo kilómetro era hora. un Si es cuarto de hora. 36, Ok. Lo divides por la 3,6, velocidad, ¿a qué te va? 50 ¿A qué kilómetros, equivale? la Pero a distancia todos- dividido en el tiempo, o sea, que son te cuartos dice de que va a hora, 36 medio, kilómetros hora. 200 kilómetros hora. Me ¿A dijeron que cuántos lo llevara metros a segundo metros equivale? segundo. Si ese Entonces lo 36 hice lo con divide el por paso, 3,6 me va a dar 10 rápido, metros porque la segundo. próxima sesión vamos a partir con O dos 72 ejercicios lo para divides que por 3,6 te va a dar el 20 paso metros rápido segundo. aprendido Es hasta el porque momento. utilizan esos números exactos para la Y es PSU. llevar los kilómetros Pero, a metros recuerden, y el tiempo de hora a segundos. Pueden anotar este pasar de ejercicio kilómetro por hora a mí. metros segundos basta. ¿Me Con logran anotar escuchar bien? el Porque me valor dicen en que kilómetro hora, no lo se divide alcanza a por ver. ver. 3,6 y me arroja inmediatamente el Sí, valor sí, en metros te segundos. escuché. Dice, ¿a Y qué al revés, velocidad si debe quiero circular un auto de carreras horas es multiplicar para por recorrer ese factor de 50 3,6. kilómetros en un ¿Se cuarto entiende? de hora? ¿Y avancemos? Ya. Como nos dio 50.000 metros equivale a 50 kilómetros y un cuarto de hora, que es igual a 15 minutos, que es lo mismo multiplicar 15 por 60, me dio 900 segundos. Esos 200 kilómetros hora, ya, lo llevo a metros segundos y me da 55,5 metros segundos porque transformé todas las unidades. Pero si lo quiero hacer más rápido, si lo quiero hacer mucho más Para los que rápido, no entendieron el basta con ejercicio, anotar vamos a hacer el valor otro que ahora. me dio en O sea, kilómetros mister, en hora, 15 lo minutos. divido por 15 3,6 y eso me arroja el valor inmediatamente 15 Ah, minutos. 55,5. Eso sí que está difícil. Ese ahora sí. 3,6. Mister, y Lo que sí tienen si que se elegir, podría, o sea, ahora lo que sí tienen que dividir elegir 3,6 por es si lo van a 55,5 llevar a todos metros a recorriendo metros, una se bicicleta tendría en que un multiplicar segundo, o tiempo cómo, seguro a una o velocidad todo de 200 el kilómetros tiempo hora. ahora. como para que salga el ¿Cómo lo harían? resultado del Ustedes 200. eligen. ¿Ya? Solamente Para la eso mi clave idea tiene siempre que es la otra. anotar, ya, recuerden que preguntan, está, dependiendo de lo que tú chat, quieras, me preguntan de lo entonces que que me están consultando, me están preguntando por mi distancia. Te dan el resultado en Ok. kilómetro hora. Eso es lo que me están Ese preguntando. 3,6 por dividido mi por 3,6 distancia. me va a arrojar el valor en metros segundos. Ese es mi X, esa es mi Dividido. incógnita. Pasar de ¿Ya? kilómetro hora a metros segundos. ¿Cuál es la solamente velocidad que dividido, lleva esta motocicleta? es dividido Dice ese que va a una 3,6 velocidad porque de es un factor. Acá me 230 respondieron en el crack, chat de dónde Martín. viene ese 3,6. Está bien, Claudio. Es del decimal de los segundos. Kilómetros 3.600 segundos. ¿Qué pasa si ese 3.600 segundos lo divides en los 1000 ¿Me metros? salgo de nomás, tiempo? profe, o todavía no? Te da ese Espera que se 3,6. acabe el... El Ahí tiempo viene que me ese están factor de consultando, que me 3,6, dice que es un dividir segundo. los segundos, una hora, en 1000 metros. ¿Ya? Eric, Ese 3,6 se divide. entonces me preguntan por la Solamente distancia. si quieres pasar de kilómetro hora a metro segundo. Recuerden, rápidamente. la fórmula, ¿Ya? velocidad es igual Y de metro segundo a kilómetro hora se Distancia multiplica. partido Lo tiempo. vamos a hacer acá. Si yo quiero Pasar calcular de la metro distancia, segundo a kilómetro hora, siempre se multiplica basta por 3,6. multiplicar la velocidad por el tiempo, ¿cierto? Por lo general en la ¿Me PSU, entiendo? cuando den la PSU de Sí. física se van a acordar de mí. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Siempre te Primero, dicen, hay que pasar un esa móvil se mueve velocidad a metros 36 segundo, metros porque me segundo. están pidiendo la Y eso distancia tienes en que pasarlo metros. después en cálculos a kilómetro hora. ¿Cierto? Me Si están ese pidiendo la distancia en 36 metros. lo divides por Entonces, lo primero que 3,6, yo voy ¿a qué a hacer ¿a qué equivale? es pasar ese 230, O sea, te dice que va a 36 kilómetros hora. ¿A cuántos metros segundo equivale? Si ese 36 lo divides por 3,6 me va a dar 10 metros segundo. lo O primero que voy a hacer es 72 pasar lo esos divides por 230 3,6 te va a dar 20 metros segundo. a metros Porque segundo. utilizan esos ¿Y cómo números se exactos pasaba para la esto? PSU. Pero recuerden, Se dividía Dividiendo al por 3,6 pasar de y kilómetro hora a serían metro segundo, basta 68, con anotar el 63 valor en kilómetro hora, lo divides por 3,6 y me arroja 0,888 inmediatamente el valor en metro segundo. periódico. Y al revés, si quiero 230 metro segundo a kilómetro hora, es dividido multiplicar 3,6, por ese factor de 3,6. Eso me dio 63,8. ¿Se entiende? Muy bien. ¿Y avancemos? Entonces la velocidad que yo voy a utilizar
es esta, 63,8. Mamá. Ya, ¿Es periódico, mister? periódico, sí. Para los que no entendieron el ejercicio, vamos a hacer otro ahora. Ya. Entonces, vuelvo a mi ejercicio original. ¿Cuál es la distancia que va a recorrer la motocicleta en un segundo? Es 1063,8. Ya. Me dice, ¿cuántos metros recorre una motocicleta en un segundo si circula a una velocidad de 200 kilómetros hora? ¿Cómo lo harían segundo, ustedes? Partido en, o sea, multiplicado por del 3,6. El tiempo, que es un segundo. Me preguntan, ¿cuántos metros? Me preguntan, entonces, ¿qué me están consultando? Me están preguntando por mi distancia. Se me van los segundos, y eso es lo que me están preguntando. 8 por 1 es mi distancia. Ese es mi X. Ese es mi incógnito. Lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto recorre? ¿Cuál es la velocidad que lleva? Recorre 63,8 metros. Esta motocicleta dice que va a una velocidad de 230. ¿Se entiende? Mister, pero también pueden Kilómetros venir por hora. por decir, en 3 segundos, en 5 segundos, también pueden Claro. venir así ¿Cuánto ejercicios. recorre el tiempo? La motocicleta en 5 segundos, basta multiplicar ese consultando, que me dice 8 por 5, un segundo. Y me va a arrojar la distancia que recorre en esos 5 segundos. ¿Ya? Un segundo. Ok. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? Entonces me preguntan por la distancia. Nelson. Recuerden, la fórmula. Velocidad es igual. Recuerden distancia, que la clase queda grabada. Partido entonces, tiempo. Yo se lo puedo enviar después. Si yo quiero calcular la distancia, basta multiplicar la velocidad por el tiempo, ¿cierto? ¿Me van siguiendo? Y llegamos a la última parte de la clase, que es, pero ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Ya? Primero, hay que pasar esa velocidad a metros segundo, porque me están pidiendo la distancia en metros. ¿Cierto? Me están pidiendo la distancia en metros. La gráfica posición versus tiempo, esto obviamente es en el movimiento rectilíneo uniforme. Esa es la fórmula. Para calcular la posición de una partícula en cualquier instante, en un momento rectilíneo uniforme, esta es la fórmula. Pasar esos X en la posición en cualquier instante a metros segundo. X sub 0, ¿y cómo se pasaba esto? X sub 0 es la posición inicial, se dividía de la partícula. Por lo general, serían 68, te arrojan 63, siempre parte de 0, entonces se hace 0. Al hacerse 0 8, eso 8, me queda 8, velocidad por periódico. distancia. Y esto, posición 230 pasa a ser la distancia. Dividido 3,6, eso me dio 63. En el instante inicial, T0. Entonces la velocidad, y T el tiempo. Dice, es observa cómo la posición, normalmente 63, en la coordenada 8. X aumenta de manera uniforme con el paso del tiempo. ¿Ya? ¿Es periódico, mister? Periódico, acá, sí. Perdón, debería ir Y. Ahí me equivoqué. Normalmente la coordenada Y. La posición va en el eje Y. Después lo vamos a ver en la foto, en una fotografía, ¿ya? Podemos distinguir dos casos cuando la velocidad es positiva o negativa. En estos casos, entonces, vuelvo a mi ejercicio original. ¿Cuál es la distancia que va a recorrer la motocicleta? Podemos distinguir dos casos, cuando la velocidad es positiva o negativa. Acá tenemos el primer caso. X, recuerden que X implica posición en cinemática, en física. Aquí en el eje de las Y va la posición, metros segundo, y en el eje partido X, va el tiempo. O sea, multiplicado siempre por física el tiempo va en el eje de la X. Un segundo, ¿ok? ¿Cierto? Acá tenemos el ejemplo de una posición que no parte de los segundos, desde cero. Y 63,8 por 1 es, partiera desde cero, mi gráfica sería, entonces, ¿cuánto recorre en un segundo? Más o menos así. Recorre 63,8 si la partícula, en este ejemplo, la gráfica parte de cero, la gráfica sería una cosa así. Obviamente, eso más derecho, obviamente. ¿Ya? Pero, ¿se entiende? Mister, pero también pueden venir en este ejemplo, la partícula no partió desde el origen. Segundos, en 5 segundos también pueden venir así ¿Cuánto recorre la motocicleta en 5 segundos? A partir del ángulo alfa, ese 63,8 por 5, ese ángulo me quiere decir muchas cosas. En esos 5 segundos. El ángulo alfa. ¿Ya?
Y acá tenemos Ok. el gráfico cuando la consultas. velocidad es negativa. Cuando la velocidad es negativa, obviamente la gráfica Alfa. va descendiendo. ¿Ya? Esta parte roja. La velocidad es negativa. Recuerden que la clase queda A grabada. partir del entonces yo se ángulo lo puedo alfa, enviar nosotros después. podemos tener la velocidad. ¿Han tenido trigonometría ustedes, cierto? En matemáticas. Y llegamos a la última parte de la clase, que es Sí. estudiar las gráficas. Entonces ¿ya? saben que la aquí gráfica hay un ángulo de posición 90, versus tiempo. ¿cierto? Eso es lo Aquí primero. está el ángulo alfa. ¿Ya? ¿Cómo se llama el lado que se opone al ángulo de 90? Me dice, Ese se llama la gráfica hipotenusa, posición ¿cierto? versus tiempo. Esto obviamente es en el La movimiento hipotenusa. rectilíneo hipotenusa. uniforme. Esa es la hipotenusa. Esa es la fórmula. Para calcular la posición de una partícula en cualquier instante, Y acá la hipotenusa sería en acá. el momento Aquí rectilíneo sería el uniforme, ángulo de 90. esta es la fórmula. X Ese es la ángulo posición alfa de en ahí, cualquier el mismo instante. ángulo alfa de acá. X sub 0, ese X Ese sub sería el 0 ángulo 90 y es la sería la posición hipotenusa. inicial. ¿Ya? ¿Qué me quiere De la decir acá? partícula. Que la Por lo general, tangente del por lo ángulo, general, la tangente del ángulo, que es el cateto opuesto, siempre que parte en de este cero. caso Entonces se el hace opuesto cero. sería Al el hacerse cero opuesto eso me de queda la velocidad velocidad por positiva, por distancia. ejemplo, Y esto, el ángulo opuesto posición, alfa, que pasa sería a ser ese la lado de distancia ahí, nomás, ese ¿ya? sería mi ángulo opuesto. La El diferencia instante de x, si inicial se dan cuenta, cateto de opuesto, cero. la diferencia T de la x. velocidad y T Aquí el dice tiempo. Dice. positivo, x final Observa menos cómo la x inicial, posición, normalmente la partió en la coordenada, diferencia en la de t. coordenada Por lo general el tiempo parte desde cero, entonces X me queda como t, ¿no? aumenta Sería o t disminuye de inicial manera y t uniforme con el final, y t paso final del es cero. tiempo. ¿ya? Por lo tanto, la tangente del ángulo es igual a la Acá, velocidad. perdón, Eso quiero que debería ir que I. ahí me El equivoqué. valor de la Normalmente pendiente, la la coordenada propia I. La velocidad. posición va en el eje Lo Y. que vale la Después lo vamos a ver en la pendiente de foto, en una acá fotografía. indica ¿ya? la velocidad del móvil. Podemos distinguir ¿Ya? dos casos cuando la velocidad es positiva o negativa. En estos casos, aquí tenemos. Eso es con respecto a la gráfica de posición. ¿Alcanzan a ver la versus pantalla tiempo. completa? Podemos distinguir Sí. dos casos, cuando la velocidad es positiva o negativa. Acá Después tenemos el vamos a hacer, primer obviamente, caso. un ejercicio. X, recuerden ¿Ya? que X implica Mister, una posiciones consulta, en esta va a quedar cinemática. grabada, ¿cierto? Sí, queda Aquí grabada. en el eje de las Y va la Y se va a subir, posición. ¿cierto? Sí, se sube inmediatamente Y en el después. eje X va el Ah, ya, tiempo. bacán. Siempre en física el tiempo va en el eje de la X. ¿Ok? ¿Qué le envía los links a ustedes de las clases su profesor jefe? Acá tenemos el ejemplo Sí. de una posición que no parte desde cero. Porque si esta Sé que esta partícula parte un poco más partiera desde cero, mi ¿Ya? gráfica sería... Cuando tenemos la Más o menos gráfica así. velocidad versus Si tiempo, la partícula en este ejemplo, en la gráfica velocidad parte de versus cero, tiempo, la el gráfica momento sería rectilíneo una cosa. uniforme, Obviamente eso es más derecho, obviamente. sabemos que la ¿Ya? velocidad permanece Pero constante a lo largo del tiempo. Recuerden en este eso, ejemplo que la una partícula no característica partió desde el origen. movimiento rectilíneo ¿Ya? uniforme era que la velocidad permanece constante en todo el trayecto mientras sea A partir del ángulo Por lo alfa, tanto, la gráfica de la ese velocidad ángulo me quiere decir muchas cosas. ¿Ya? Súper fácil. El ángulo alfa. Por ejemplo, imagínense que en el móvil... Y acá tenemos el gráfico cuando la 200 velocidad kilómetros, es ¿se negativa. Cuando la velocidad es negativa, obviamente la gráfica va descendiendo. ¿Eso a cuánto ¿Ya? equivalía en Esta metros parte segundo? roja. Era 55,5, algo así. La velocidad es negativa. 5,5 creo A que es. partir del ángulo alfa, nosotros podemos tener la velocidad. Sí, 55,5. ¿Han tenido trigonometría En ustedes, ese cierto? caso, tomemos ese ejemplo. En ese matemática? ejemplo, la velocidad del móvil era 55,5. Sí. Ya. Por lo Entonces tanto, saben que aquí hay un igual ángulo de 90, 55,5. ¿cierto? Aquí está el ángulo alfa. ¿Cómo se llama el lado que se opone al ángulo de 90? Ese se llama... Por lo tanto, ese hipotenusa, punto ¿cierto? sería 55,5. Y como La es hipotenusa. constante en todo el trayecto, Esa es la hipotenusa. En todo el trayecto vale la misma. Por eso se nota que se dan cuenta que es paralela al eje del tiempo. y No acá la varía, hipotenusa porque sería es acá, constante. porque aquí sería el ángulo de 90. Ese ángulo alfa de ahí ¿Y es el acá qué es mismo lo que me ángulo dice alfa de acá. esta parte de acá? Me dice que observa Ese que el sería área ángulo que 90 y sería la limita hipotenusa. bajo la curva, ¿Ya? ¿qué me quiere Este, decir todo acá? Que la constante de tangente tiempo del es el ángulo, espacio recorrido. La tangente del ángulo, que es el cateto opuesto, el que en lenguaje, este caso en- el ¿qué opuesto significa sería eso? el Que toda opuesto esta área de la velocidad positiva, por ejemplo, el ángulo opuesto alfa, que sería ese lado de ahí, me ese equivale sería la mi ángulo distancia que opuesto. recorre todo ese cuerpo. La diferencia de x, si se dan cuenta, cateto opuesto, la Imaginemos diferencia que de x. Acá son 10 segundos. Positivo, x final menos x inicial, si son 10 segundos en la diferencia de t. Que por lo general el tiempo parte desde son 10 cero, segundos que recorre este cuerpo, sería 55,5, t final, y t final basta es cero. multiplicar, por lo tanto, Ese la tangente 55,5 del ángulo por es igual 10 a la velocidad. y me Eso va a quiero dar que recorre el valor de la 555 pendiente, la propia metros velocidad. en 10 segundos. Lo que vale ¿Se la entiende? pendiente de acá me indica la velocidad ¿Qué del significa? móvil.
¿Ya? Cuando yo tengo una velocidad negativa, es decir, puede ser menos 20 metros segundo, con respecto a la gráfica de posición versus tiempo. Obviamente el menos 20 está bajo el 0, por lo tanto, ahí estaría mi gráfico, sería menos 20 en todo el trayecto. Después vamos a hacer, y como las distancias son positivas, Mister, una consulta, esta queda no grabada, importa que la ¿cierto? velocidad sea negativa, obviamente la distancia siempre va a ser positiva. Y se va a subir, Volvamos ¿cierto? al mismo ejemplo. Se sube inmediatamente después. Si recorre, Ah, ya, bacán. si un móvil va a 20 metros segundo, ¿qué le envía a los links a ustedes de las clases, profesor jefe? En otra dirección negativa. Sí. Recorre esos 20 en los mismos 10 segundos. ¿Cuánto recorre entonces? 20 por 10, sería 200 metros. Sé que esta parte es un poco más engorrosa. Si va a una velocidad negativa, igual va a recorrer distancias que son obviamente positivas. Va a recorrer 200 metros en 10 Cuando tenemos la gráfica velocidad versus tiempo, en la gráfica velocidad versus tiempo, de un momento rectilíneo uniforme, sabemos que la velocidad permanece constante a lo largo del tiempo. Recuerden eso, que era una característica. Y la última gráfica es la aceleración versus tiempo en un momento rectilíneo uniforme. Y la aceleración es nula en todo el momento. ¿Por qué? Porque es un momento rectilíneo uniforme, es decir, su aceleración es cero. Por lo tanto, su gráfica, aceleración versus tiempo, es cero en todo el momento. Por lo tanto, su gráfica va donde va era 55,5, el eje del tiempo, no sube ni baja, porque es cero en todo el momento. ¿Se entiende? No varía. Sí, 55,5. En ese caso, tomemos ejemplos de gráficas de movimiento rectilíneo. En ese ejemplo, la velocidad del móvil era 55,5. Determina las gráficas de los siguientes movimientos rectilíneos uniformes, dice. Yo les puedo hacer un ejercicio. Grafícame el movimiento. Por lo tanto, ese punto sería 55,5. Yo te voy a indicar que mi fórmula, recuerden que mi fórmula en todo el trayecto vale lo mismo. Por eso se nota que se dan cuenta que es paralela al eje del tiempo, no varía, porque es constante. En este caso, en la posición inicial, es 3. ¿Y acá qué es lo que me dice esta parte de acá? ¿Se dan cuenta en el ejemplo 1? Que el área dice que x es igual a 3 más 4t, entre 3 más 4t. Es el espacio recorrido. ¿Cierto? ¿Y quién es el que acompaña el tiempo? ¿Qué significa eso? Que toda esta área, si yo les pregunto, ¿cuánto es la velocidad de todos estos movimientos? Vale la distancia que recorre todo ese cuerpo. ¿Cuánto vale la velocidad en el ejercicio 1, en el 2? Imaginemos que 4, ¿cuánto vale acá son 10 segundos. 4. 4, muy bien, ¿cierto? Son 10 segundos. La fórmula, recuerden, la velocidad acompaña el tiempo. Son 10 segundos que recorre este cuerpo, 55,5. En el ejercicio acá, basta multiplicar 4. Ese 55,5 por 10 y me va a dar que recorre 555 metros. Entonces yo le voy a pedir en un ejercicio x es igual a 3 menos 4t y yo le pregunto, ¿cuánto es la velocidad del móvil? Cuando yo tengo una velocidad sería menos 4, ¿cierto? Es decir, porque es el que acompaña el tiempo. Menos 20 metros segundo. Obviamente el menos 20 está bajo el 0. ¿Y cuál es la posición inicial? Ahí estaría mi gráfica. Sería menos 20 en el ejercicio 1. Y como las distancias son positivas, 3, ¿cierto? 3. No importa que la velocidad sea negativa, obviamente la distancia es positiva. Dense cuenta que en el ejercicio 5, volvamos al mismo en este ejemplo. Si yo les digo que el ejercicio 5 es lo mismo que el 1, ¿me creerían? A menos 20, o sea, a menos 20, va en otra dirección negativa. La gráfica recorre esos 20 en los mismos 10 segundos. ¿Cuánto recorre entonces? 20 por 10, sería 200 metros. Significa que si va a una velocidad negativa, ¿qué pasa si yo a este ejercicio ese 3 lo paso dividiendo? Va a recorrer 200 metros en 10 segundos. Me divide el 9. Eso significa esa gráfica. Y me divide al 12, t. ¿Cuánto es 9? Y la última gráfica es la aceleración. Versus tiempo en un momento rectilíneo uniforme. 12 dividido 3. Y la aceleración es nula en todo el momento. ¿Por qué? Porque es un momento rectilíneo uniforme. Es decir, la misma aceleración es 0. Por lo tanto, su gráfica, aceleración versus tiempo, hizo magia. Es 0 en todo el momento. Por lo tanto, su gráfica va donde ¿cómo graficarían ustedes el eje del tiempo? No sube ni baja, porque es 0 en todo el momento. ¿Se entiende? No varía. Grafiquemos. Ahora, ¿sí? Pero ese punto ejemplos de gráficas de movimiento rectilíneo uniforme.
Yo pensé que Determina las ese se gráficas de los multiplicaba siguientes por el movimientos tiempo. rectilíneos uniformes. Mira. Sí. Yo les Tú- puedo tú hacer te das un valores al ejercicio. tiempo para graficar. Grafícame el Yo me doy valores. movimiento de esta forma. Yo te voy a X indicar en función de que t, mi fórmula, que lo recuerden mismo que que mi decir- fórmula, esa es la posición. 3 más 4t, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué significa esto? Cuando el tiempo vale En este 0, caso, en la posición inicial, es 3. Cuando el tiempo vale 0, ¿se dan cuenta en el ejemplo 1? Me dice que x es igual a 3 en mi gráfica, más 4, ¿cuánto a vale 3 más mi eje 4t? de ahí? Es decir, x, ¿cuánto vale cuando mi tiempo es ¿Cierto? 0? ¿Y quién es el que acompaña el Hagámoslo. tiempo? Si yo les pregunto, ¿cuánto es la 3 velocidad de todo de más todos estos movimientos? 4 por 0. ¿Cuánto vale la velocidad en el ejercicio 4 1, por en 0 el siempre 2, es 0. Por lo 3, tanto, 4, cuando mi ¿cuánto tiempo vale? vale 0, en mi gráfica 4. 1, 4. Muy bien, ¿cierto? esto vale, Porque la fórmula, recuerden, 3. la velocidad ¿Ya? acompaña el tiempo. Por lo tanto, la velocidad Si en se el dan ejercicio cuenta, acá es 4, porque es el que acompaña. Tomemos al uno tiempo, que ¿se sea dan cuenta? distinto. En este caso sería menos Ah, 3. ya. En el 3. Entonces yo les voy a pedir en un ejercicio. Y lo vamos a ver en los X es igual ejemplos. a Así 3 se menos grafica. 4t, y yo le pregunto, ¿cuánto es la velocidad Así se del grafica. móvil? En este caso sería menos 4, ¿cierto? Porque es el que Y acompaña vamos a el ver tiempo. La imagen que nos da. Esa es la gráfica, miren. ¿Y cuál es la ¿Se acuerdan que posición en inicial? el 1 decía que cuando En el vale ejercicio 0, 1, ¿se dan cuenta que ahí dice 1 o 5? es porque la Tres. gráfica 1 es lo misma que la gráfica 5. 3, ¿cierto? ¿Se acuerdan? 3, 3. Sí. Cuando decía que t Dense valía cuenta 0, que en el ¿cuánto ejercicio valía 5, y si o yo les X, digo en que el este caso sería ejercicio la posición, 5 valía es 3? lo mismo que el 1, Ahí está, ¿me está creerían? graficada, ¿cierto? Sí. Si se dan cuenta, la 2 también valía La 3. gráfica es la Casi. ¿Se acuerdan? Porque si hacías 0t, ¿Cómo? eso también es 4 por t, me da Casi. 3. Mira, También da 0. ¿qué pasa si yo también va a a dar este 3. ejercicio ese 3 lo paso dividiendo? Veamos, me Y divide en en el el caso de 9 abajo da menos 3, porque 4 por 0 me da 0, y menos me 4 por 0 divide me da 0, al entonces me da menos 12. 3, t. ¿Se entiende? Ahí está el menos 3 y menos 3. ¿Cuánto es 9 dividido 3? Así se grafica. 3. 3, ¿Ya? y 12 ¿Y dividido cuánto es 3. el gráfico de la 4t. velocidad? La velocidad constante en todos los movimientos. Entonces, Si se dan cuenta, es la valía misma gráfica. 4, ¿cierto? La 5 es la misma. Oh. Ustedes muy bien dijeron que valía 4, porque es el que acompaña a Hizo t, magia. ¿cierto? Magia. Qué capo, qué capo. Ya. Por lo tanto, vale la velocidad en los ¿Cómo cinco graficarían gráficos vale ustedes? lo mismo, vale 4, porque ese es el que acompaña a t, ¿cierto? Grafiquemos. Mister, ¿Sí? pero ese punto, 1, ese perdón, punto 1, 3 o con 5 el vale 4, por decir el 4, 4 punto pero en 2 y t, 4 valía menos 4, ¿cierto? yo Porque pensé que es menos ese se 4. En 2 multiplicaba y por 4 el vale tiempo. menos 4. Sí. Ahí está, la graficación que no la Tú vi. te das valores al tiempo ¿Ya? para Y la graficar. aceleración, yo me es la doy misma, valores. 0 en todos, del 1 al 5. X ¿Ya? en función de t, que es lo mismo que decir Esa sería la clase de hoy. 3 Me queda un más minuto para 4t, resolver cualquier duda o ¿cierto? consulta. ¿Qué significa esto? Cuando el Profe. tiempo vale 0, ¿No puedo volver aún atrás, por favor? Cuando el tiempo vale 0, si en están mi copiando gráfica, o haciendo ¿cuánto vale mi eje están de la copiando? La Es decir, última. x, ¿cuánto vale cuando ¿Esa? mi tiempo es 0? Sí, Hagámoslo. ya, mister. Sácale Es captura. 3 Pero yo la voy a subir más inmediatamente. 4 ¿Ya? por 0, ¿cierto? Este la hago llegar después a su 4 por profesor 0 y siempre jefe. es 0. Por lo tanto, cuando mi tiempo Bomba. vale 0, en mi gráfica 1, Pregúntele a sus profesores por el link Esto de vale la clase de la tarde, ¿ya? 3. ¿Ya? Es a las 3. Si se dan Para los cuenta, que se quieren conectar para la de la PSU. tomemos uno que sea distinto. En este caso Nos sería vemos la menos próxima 3. clase. Va a ser el próximo En viernes el igual. 3. Vamos a volver Y lo hacer vamos a más ver ejercicios de en esto los para que ejemplos. quede claro. Así se grafica, para que quede claro. Así se grafica. Ya chicos, que estén bien. Y vamos a ver la imagen Chao. que nos da. Chao. Esa es la gráfica, miren. ¿Se acuerdan que en el 1 decía que cuando vale 0, se dan cuenta que ahí dice 1 o 5? Es porque la gráfica 1 es lo misma que la gráfica 5. ¿Se acuerdan? Cuando decía que t valía 0, ¿cuánto valía x? Y
o X, que en este caso sería la posición, valía 3. 3. Ahí está graficada, ¿cierto? Sí. Si se dan cuenta, la 2 también valía 3. ¿Se acuerdan? Porque si hacías 0t, eso también es 4 por t, me va a dar 3. También da 0, ¿se acuerdan? También va a dar 3. Veamos, y en el caso de abajo da menos 3, porque 4 por 0 me da 0, y menos 4 por 0 también me da 0, entonces me da menos 3. ¿Se entiende? Ahí está el menos 3 y menos 3. Así se grafica. ¿Ya? ¿Y cuánto es el gráfico de la velocidad? La velocidad constante en todos los movimientos. Entonces, valía 4, ¿cierto? Ustedes muy bien dijeron que valía 4, porque es el que acompaña a t, ¿cierto? Por lo tanto, vale la velocidad, en los 5 gráficos vale lo mismo, vale 4, porque ese es el que acompaña a t, ¿cierto? Uno, 3 o 5 vale 4, pero en 2 y 4 valía menos 4, ¿cierto? Porque es menos 4. En 2 y 4 vale menos 4. Ahí está, la gráfica azul que no la veía. ¿Ya? Y la aceleración es la misma, 0 en todos, del 1 al 5. ¿Ya? Esa sería la clase de hoy. Me queda un minuto para resolver cualquier duda o consulta. Profe, ¿Sí? ¿no puedo volver aún atrás, por favor? Si están copiando o haciendo... si están copiando... La última. ¿Esa? Sí, Ya. ya, mister. Sácale captura. Pero yo la voy a subir inmediatamente. ¿Ya? Este la hago llegar después a su profesor jefe. Bomba. Pregúntele a sus profesores por el link de la clase de la tarde, ¿ya? Es a las 3. Para los que se quieren conectar para la de la PSU. Nos vemos en la próxima clase. Va a ser el próximo viernes igual. Vamos a volver a hacer más ejercicios de esto para que quede clase. Para que quede claro. Ya chicos, que estén bien. Chao. Chao.